Retomamos el tema del Plan Cóndor, la mayor coordinación represiva que involucró a 8 dictaduras cívico-militares sudamericanas y que dejó como mínimo un saldo de 805 víctimas entre 1969 y 1981. Pero especialmente entre 1976 y 1978, en lo que se considera como el momento operativo del llamado Sistema Cóndor, allí se registra un nivel de persecución que alcanzó a unas 487 víctimas. El 30% de ellas, es decir, unas 249, fue perseguida entre marzo y diciembre de 1976, y la mayoría de ellas en Buenos Aires, Argentina y en sus alrededores. Los uruguayos, por su parte, fueron el grupo más perseguido, un 48% de las víctimas son uruguayas, luego le sigue un 24% de nacionalidad argentina y un 14% chilenas. Estos son apenas algunos de los datos que surge de la investigación realizada por la doctora italiana Francesca Lessa, que con el patrocinio de la Universidad de Oxford y la Comunidad Europea, entre otros, investigó durante 8 años, por lo menos, cómo las dictaduras sudamericanas coordinaron sus políticas represivas en los años 70 para secuestrar, torturar y asesinar a las y los opositores políticos y exiliados más allá de cualquier frontera bajo la organización de este mencionado Plan Cóndor. La periodista chilena Odette Mañet, hermana de María Cecilia, desaparecida en 1976 junto a su esposo, destacó que el trabajo de la doctora Lessa no es una investigación más, sino que sus conclusiones han sido claves en el trabajo realizado en los tribunales de justicia y específicamente insumos de ella fueron aportados a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también a la Fiscalía y Tribunales Penales de Roma. Odette dice que Francesca es una de las pocas personas que entiende cómo ocurrió todo esto y que ella ha hecho posibles la verdad y la justicia gracias a su trabajo y que su tarea ha resultado fundamental para conectar los puntos de esta represión. Y producto de ese trabajo es un video de difusión de la represión y de los juicios que fueron posibles posteriormente que se divulgará a partir de este 21 de marzo. Por eso estamos hoy en contacto una vez más con la doctora Francesca Lessa, a quien le damos el agradecimiento por esta nueva comunicación. Muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, Francesca, ¿en qué consiste este nuevo trabajo que ustedes han estado desarrollando? Sí, este video fue una iniciativa que pensamos unos meses atrás con algunos colegas acá de la Universidad de Oxford que se dedican a armar breves videos de difusión para que se conozcan los avances y algunos de los resultados principales de los diferentes proyectos de investigación que se llevan adelante acá por los profesores y investigadores de la Universidad de Oxford. Y ellos conocían mi proyecto hace un tiempo y justamente me propusieron de trabajar juntos en realizar este video porque les parecía importante dar difusión al trabajo que se hizo en colaboración, quiero recordar, con muchos activistas, abogados y militantes de derechos humanos, particularmente en Uruguay, en Chile y en Argentina, pero también Paraguay y Brasil. Así que queríamos dar difusión a este trabajo que ha sido realmente un esfuerzo colectivo de ir desenredando y intentando de entender mejor los diferentes mecanismos de la coordinación represiva y también de los avances que se han podido lograr en estos últimos años en relación a la búsqueda de justicia. Entonces, digamos, este video intenta difundir y diseminar un poco estos avances para también llegar a un público general que quizás no conozca mucho estos temas, y entonces con este formato digital nos pareció importante hacer un esfuerzo de ir más allá del público académico o el público tradicional de activistas o militantes, sino que también hacer un esfuerzo para llegar a un público más amplio para que se pueda conocer lo que aconteció en América del Sur. Ese trabajo que tú has realizado a lo largo de los años y no sola, además como siempre tú lo destacas,
se topa con algunos inconvenientes. Por un lado, por parte de los gobiernos, que no siempre logran avanzar en estos temas o no siempre están interesados en hacerlo. Y por otro, con una visión que nosotros, por ejemplo, ahora acá en Uruguay estamos viviendo muy especialmente a raíz de otros temas también, y es que el tema de los derechos humanos se lo visualiza como un tema de izquierda. ¿Es así en otros lugares? En general, podemos decir que sí, en los últimos tiempos se dio esta dinámica donde se intenta un poco encajar el tema de derechos humanos como si fuese un tema partidario. Y por supuesto que desde la izquierda siempre hubo un interés y una preocupación particular respecto a este tema. Pero en realidad, considerando los hechos de los que estamos hablando en relación con la coordinación represiva, sino también más de un punto de vista más amplio con los delitos de lesa humanidad que se cometieron en todos los países de la región, yo creo que es importante recordar cómo la bandera de los derechos humanos debería ser una bandera que va más allá de las orientaciones políticas y de los partidos, porque realmente los delitos que se han cometido en la región afectan de alguna forma a toda la sociedad, y el legajo de intentar, digamos, enfrentar lo que sucedió en términos de buscar justicia y revelar mucha de la verdad que todavía está faltando, no se limita, digamos, a un esfuerzo de integrantes de los partidos políticos, sino que abarca toda la sociedad. Y en el caso de Uruguay, creo que esto lo vemos muy claramente en las marchas del 20 de mayo, donde en las pocas veces en las que yo pude participar, siempre me llamó mucho la atención el elevado número de personas jóvenes que no habían nacido ni en la dictadura ni el periodo de transición democrática, sino que más bien habían nacido en los años 90 o 2000, como ellos sienten este tema como un tema que es una deuda pendiente de todas las sociedades, más allá de los partidos políticos. Por supuesto que muchos de los desaparecidos, de los ejecutados políticos, también de los sobrevivientes, eran militantes de partidos de izquierda. Por supuesto, esto es un hecho que tenemos claro, pero me parece que ya el esfuerzo de enfrentar este legado va más allá de las orientaciones políticas, y para las nuevas generaciones realmente marca una visión de cómo, de la sociedad en la que quieren vivir, una sociedad que quiere aclarar esos delitos tan graves de lesa humanidad que se cometieron para sentar las garantías de que nunca más se vuelvan a repetir. Aquí en Uruguay hay sobre todo una organización de expresas y expresos políticos, Crisol, que casi a diario publica información sobre personas que fueron presas, torturadas durante la época de la dictadura y que van falleciendo. O sea, los actores de ese momento van falleciendo, pero no solo los damnificados, también quienes cometieron este tipo de tropelías y que han tenido diversos procesos en algunos casos, o en algunos casos ni eso. Y entonces, ¿el tema desaparece o cómo queda en la sociedad? Sin duda, en estos últimos años hemos visto como sí muchos de los victimarios y también muchos de los militantes que fueron perseguidos están falleciendo. Y creo que aquí está un punto muy importante en los esfuerzos que están haciendo las diferentes organizaciones y agrupaciones de derechos humanos, tanto en Uruguay como en Argentina y en Chile, de armar puentes, si podemos decir, entre la generación que vivió directamente en su piel estos hechos históricos de los que estamos hablando, y las generaciones actuales que no los han conocido, pero que sienten estos temas como parte de la herencia de la historia de sus países. Y recuerdo que
en el año 2007, cuando viajé a Argentina por primera vez, estuve hablando con una de las madres de Plaza de Mayo, de una de las madres fundadoras, y que justamente ella me decía como el trabajo de ellas era de armar estos puentes entre las generaciones, porque obviamente si no se logra transmitir y si no se logra que las nuevas generaciones se preocupen por estos temas, existe un riesgo de que sí, se puedan llegar a frenar los avances de la búsqueda de verdad y justicia. Y yo creo que las ONGs y agrupaciones de derechos humanos han podido crear estos puentes y tanto en Uruguay como en Argentina vemos en los diferentes aniversarios de los golpes de Estado como muchas de las personas que ahora participan en las marchas, son representantes, podemos decir, de estas nuevas generaciones. Y también digamos, este video que hicimos creo que intenta hacer un pequeño aporte en ese sentido para, especialmente hoy en día, como las nuevas generaciones están muy atentas a las redes sociales y como que se recopilan mucha información desde ahí, nos parecía importante hacer un esfuerzo de llegar a ellos también para que puedan conocer o que por lo menos este video le despierte un interés y que ellos puedan luego investigar e interesarse más en estos temas. Está más enfocado entonces hacia las generaciones más jóvenes este trabajo. Sí, sin duda, a las generaciones más jóvenes y también un público amplio que quizás no sean los militantes de derechos humanos que conocen muy bien este tema, sino que intentando generar un interés en aquellas personas que quizás no lo tengan tan presente por falta de información y entonces que puedan de alguna forma acercarse a estos temas aún más gracias a estos videos que quizás son así bastante breves, pero transmiten varios puntos importantes y que puedan, digamos, generar un interés y que permitan que las personas quizás se acerquen a algunas de las agrupaciones o que quieran averiguar un poco más al respecto. Hay otro aspecto que me interesaba especialmente consultarte y es, a lo largo de estos años, en este trabajo de investigación, surgen muchas cifras, muchos datos de las personas que han sido perseguidas, torturadas, desaparecidas. Pero quería preguntarte específicamente cuál es tu visión, qué es lo que has recogido con respecto a las mujeres que han transitado durante esos años por estas crueldades. Eso es un punto muy importante y creo que en los últimos años con los diferentes proyectos de investigación y también los proyectos militantes, recordamos que uno de los primeros esfuerzos se realizó también en Uruguay por un grupo de expresas que armaron el colectivo Memoria para Armar, justamente para recopilar la experiencia de las mujeres en la dictadura. Y en esta investigación particularmente hemos visto como alrededor de un 30% del total de las víctimas de la coordinación represiva son mujeres. Entonces, un porcentaje bastante elevado que refleja, por un lado, como también las mujeres eran muy activas en la militancia política y social, y habían mantenido esta militancia también desde el exilio, porque cuando hablamos de los casos de Plan Cóndor y de la coordinación represiva, son militantes que ya habían abandonado su país, generalmente Uruguay, pero también Chile, Brasil, Bolivia, y a pesar de haber salido del país por la persecución política que sufrían, desde el exilio, generalmente Argentina, que fue el país que acogió un número muy elevado de refugiados, ahí mantenían activa su militancia y a pesar de la distancia, siempre eran activos en diferentes actividades y proyectos de denuncia de las dictaduras. Entonces,
El papel de las mujeres es sin duda sumamente importante y estas cifras de un 30% de víctimas de la coordinación represiva refleja muy claramente cómo la persecución, digamos, fue muy fuerte en contra de las mujeres también. Y los que eran más jóvenes aquí en Uruguay, por ejemplo, se dio el caso de niños que debieron pasar parte de la prisión de sus madres con ellas, lo cual, sin ningún lugar a dudas, fija para toda la vida una experiencia que marca, no siempre en el mismo sentido, pero que sin duda marca a las personas que transitaron por allí, ¿no? Sí, indudablemente en el caso de Uruguay eso fue una característica bastante importante de un número elevado de niños que nacieron durante el, se puede decir, el cautiverio de sus madres. Y tenemos también un fenómeno importante que fueron los niños robados. De los que muchos sabemos que eran niños uruguayos. Algunos de ellos se han podido recuperar y han recuperado su identidad biológica, pero algunos no. Y en el caso de la coordinación represiva, en la investigación pude recopilar alrededor de 25 casos de niños que fueron también secuestrados con sus padres si eran muy pequeños, o algunos de ellos nacieron durante la detención clandestina de los padres, y recordamos casos que en Uruguay son muy, muy conocidos, como el hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo, o el hijo perdón, la hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, Mariana Zaffaroni, también los hermanos Julien, que también fueron secuestrados. Entonces, estos casos de niños uruguayos desaparecidos en Argentina son muy emblemáticos también de la coordinación represiva y de cómo funcionó Plan Cóndor en la región. ¿Cómo han impactado los juicios a nivel internacional? Creo que la última vez fue que estuvimos conversando, estábamos hablando justamente de ese tema, o la charla fue a propósito de ese tema. ¿Cómo cambia esta temática, si es que cambia de alguna manera luego de esos pronunciamientos a nivel internacional? Los juicios que acontecieron en los últimos años han sido, yo diría, sumamente importantes porque han permitido, por un lado, recopilar mucha información que antes no se tenía respecto a Plan Cóndor, en particular gracias a la apertura de algunos archivos, digamos, de la desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos, que en 2019 entregó casi 50.000 documentos que se desclasificaron, muchos de ellos por primera vez. Entonces, estos documentos se han podido utilizar en algunos de estos juicios. Y me parece que uno de los avances más importantes es que ya hemos tenido por lo menos tres sentencias, una en Argentina, una en Italia y una en Chile, en los últimos 4 años, que han reconocido de manera contundente la existencia de Plan Cóndor y de la coordinación represiva, y que han condenado a alto, digamos, integrantes de los gobiernos dictatoriales de ese periodo. Entonces, obviamente que ya se conocía la existencia del Plan Cóndor por las investigaciones de muchos periodistas y académicos, tanto de los países de Argentina, de Uruguay, de Chile, como de Estados Unidos, pero digamos que lo que faltaba era un reconocimiento por parte de los tribunales que, digamos, complementara la investigación que se había hecho. Entonces, en estos últimos años se ha podido lograr ese paso más de reconocimiento de varios, no solamente uno, sino que de varios tribunales de diferentes países que todo han llegado a la misma conclusión,
de que el Plan Cóndor fue una coordinación transnacional de los países y de los gobiernos militares de América del Sur, cuyo objetivo era eliminar y silenciar a los opositores políticos más allá de cualquier frontera. Entonces eso me parece que marca un antes y un después, y vinculado a eso hemos tenido la condena de oficiales, tanto civiles como militares, de diferentes países, porque entre todos estos juicios hemos llegado a la condena de oficiales de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú y de Bolivia, que entonces demuestra cómo realmente esta coordinación fue un esfuerzo compartido por las dictaduras de los países. Francesca, para ir finalizando, vamos a poner nuevamente el foco entonces en el trabajo este que se divulga a partir de este 21 de marzo y bueno, y las consideraciones finales que tú quieras poner en esta charla. Sí, quizás lo que quisiera resaltar es que, como decimos al cierre del video, es que en este momento nos encontramos en un hito histórico, en el sentido de que por un lado se ha marcado un punto de inflexión, en el sentido de que ya la impunidad no tiene la misma aceptación de antes. En países como Argentina y Chile se han podido condenar a más de 1000 personas que han tenido diferentes niveles de responsabilidad en los delitos de la dictadura en estos dos países. Obviamente el caso de Uruguay es diferente en ese sentido, porque ahí ha sido mucho más difícil romper la impunidad a pesar de los esfuerzos incansables de los militantes y activistas y abogados de ese país, que con mucho trabajo han logrado sentencias históricas, pero a un nivel menor de lo que ha sucedido en Argentina y en Chile. Entonces me parece que en el caso de Uruguay realmente estamos en una situación digamos, de una lucha a contrarreloj, que si realmente se quiere seguir avanzando en la búsqueda de verdad y justicia, las diferentes instituciones, en particular la justicia y la fiscalía, tienen que ir avanzando lo más posible, porque ya, como vos decías hace poco, muchas de las personas responsables han muerto y las víctimas también, que tantos años han esperado para tener verdad y justicia. Entonces, me parece que en el caso de Uruguay es importante resaltar cómo es una es un, digamos, camino a contrarreloj para poder avanzar en verdad y justicia. Entonces, por cuanto sí nos hemos alejado de la impunidad que estuvo predominante por muchos años, todavía en el caso de Uruguay particularmente, el tema de verdad y justicia es una deuda pendiente, y como ya los diferentes relatores de Naciones Unidas han señalado, todo el Estado uruguayo tiene que cumplir con sus deberes de investigar estos delitos. Así que me parece importante, como estamos hablando de Uruguay en particular, recordar eso, porque es un deber del Estado brindar respuestas a las familias de las víctimas, pero a toda la sociedad también, porque como decíamos al comienzo, es un tema que también involucra a todos los uruguayos y uruguayas. Tú hablabas en algunos momentos de impunidad biológica. Exactamente, ese es el riesgo de que como han pasado casi ya 50 años de los hechos, si sigue avanzando el tiempo sin que la justicia investigue y avance en alguna de las causas emblemáticas en Uruguay que se presentaron en el año 84, es decir, todavía bajo dictadura, digamos, bajo la dictadura, realmente hay un riesgo de que muchas de las personas responsables mueran antes de que la justicia haya podido aclarar su rol
en los delitos de lesa humanidad que se cometieron. Entonces, el Estado en sí, que ha firmado varios convenios de derechos humanos, tiene ahora la obligación, y bueno, tuvo ya por muchos años la obligación de cumplir y de realmente brindar respuestas. Y me parece muy importante el trabajo que ha venido haciendo la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, como el trabajo de los abogados del Observatorio Luz Ibarburu, pero se necesita mucho más, se necesita un involucramiento más general de todas las instituciones del Estado uruguayos para que se pueda realmente marcar un avance más profundo en términos de verdad y justicia. Francesca Leza, muchísimas gracias. Esperemos desde el portal de la Asociación de la Prensa contribuir mínimamente, pero contribuir en definitiva a este objetivo que tú acabas de plantear. Muchas gracias a ustedes.